A principios del siglo XX, la joven República Brasileña era uno de los países más pobres de Latinoamérica. En términos de Producto Interno Bruto, o sea, el tamaño de su economía, la economía de Brasil era más pequeña que la de México y más pequeña que la de Argentina. Si hablamos de Producto Interno Bruto per cápita, que se refiere al nivel de riqueza y bienestar de la población, la situación es peor todavía. México era casi el doble de rico y Argentina era aproximadamente 5 veces más rico. Brasil tenía una economía bastante básica y primitiva, que consistía casi enteramente en la exportación de materias primas. El país era muy inestable, con constantes rebeliones internas, y su gobierno era una dictadura burguesa, con las oligarquías de Sao Paulo y Minas Gerais, los dos estados más ricos de Brasil, turnándose el poder entre sí. Sin embargo, con el inicio de la Gran Depresión en 1929, la dominancia paulista se vio fracturada y un año después, en 1930, ocurre una revolución en donde un sulista, Getúlio Vargas, asumió como presidente de Brasil. Como ya se mencionó, Brasil era un país que dependía de productos como el cacao, el caucho, el azúcar o el café. Cuando la Gran Depresión golpeó a Brasil, dejó en evidencia lo débil que era su economía. Por esto, en los 18 años que gobernó Getúlio Vargas, entre 1930 y 1945, y entre 1951 y 1954, puso en marcha un ambicioso proyecto para industrializar al Brasil. Vargas formó comisiones y consejos con el fin de estudiar la realidad socioeconómica del país y determinar en qué ámbitos sería mejor invertir el dinero. Esto llevó a la creación de instituciones y compañías como el Consejo Nacional del Café, el Instituto del Azúcar y del Alcohol, la Compañía Siderúrgica Nacional, la Compañía Vale do Rio Doce y una de las más importantes, Petrobras. Gracias a estas políticas, Brasil poco a poco estabilizó y comenzó a dejar de depender tanto de productos agrícolas. Desarrolló su industria minera y comenzó a producir energía, combustible, acero, químicos, entre otros. Al mismo tiempo, Vargas introdujo políticas de justicia social que mejoraron considerablemente las condiciones de la clase trabajadora. Sin embargo, también tuvo que enfrentar descontentos y rebeliones en su contra, como la Revolución Constitucionalista de 1932. La industrialización iniciada por Vargas fue un éxito. Brasil no solamente se volvió más rico y poderoso que Argentina y que México, sino que se convirtió en la potencia emergente predilecta de Latinoamérica. En cuestión de PIB per cápita, si bien seguía estando detrás de estos países, la distancia comenzaba a cortarse. Luego de la muerte de Getúlio Vargas en 1954, Brasil fue gobernado por distintos políticos que continuaron con su obra, aunque con algunas modificaciones. El caso más popular fue Juscelino Kubitschek, que gobernó desde 1956 hasta 1961, e introdujo el Plano de Metas. Este plano consistía en, aprovechando el increíble crecimiento que Brasil estaba teniendo en ese momento, se invertiría una gran cantidad de dinero en la energía, el transporte, la infraestructura, la alimentación, la educación y las industrias base creadas por Vargas. En el ámbito de la infraestructura, destacó mucho la construcción de una nueva capital para el país, la ciudad de Brasilia, una de las más grandes obras de ingeniería de Latinoamérica. Toda la inversión realizada por el gobierno de Kubitschek tenía como resultado final abrir al Brasil al mundo y convencer a los inversores y a los capitalistas extranjeros de invertir en el país. El plan salió muy bien y en los próximos años Brasil recibió mucha inversión extranjera que desarrolló todavía más su industria. Desde este momento, Brasil aumentó su producción metalúrgica y química, mecanizó su agricultura y su minería y comenzó a producir automóviles y electrónicos. Sin embargo, después de Kubitschek, la inestabilidad política de Brasil se intensificó mucho. En 1961, Brasil fue gobernado por Jânio Quadros, un excéntrico presidente que quería invadir la Guayana Francesa, condecoró al polémico guerrillero Ernesto El Che Guevara y renunció a los meses de iniciar su mandato. Ese año, João Goulart asumió la presidencia. Goulart no era un comunista, pero muchos de sus socios y compañeros políticos sí lo eran. Durante su gobierno lanzó el Plano Trienal, que tenía como objetivo establecer un fuerte proteccionismo en el país, expandir todavía más la industria brasileña, llevar a cabo una reforma agraria y expandir considerablemente el estado de bienestar.
Estos proyectos, muy ambiciosos y radicales, causaron un estado de pánico en el país, ya que pensaban que Goulart podía convertir a Brasil en una dictadura socialista. Gracias a esto, en 1964 ocurre un golpe de estado y en Brasil se establece una dictadura militar liderada por Humberto de Alencar Castelo Branco. A partir de este momento, los militares brasileños siguieron con el proceso de industrialización del Brasil y lo llevaron a otro nivel. Brasil comenzó a invertir en telecomunicaciones, infraestructura, energía renovable y nuclear, industria farmacéutica. Crearon el Banco Central de Brasil con el fin de otorgar crédito más fácilmente y estimularon el ahorro y el crecimiento de la clase media a través de la creación del FGTS. Durante este periodo, la época dorada brasileña alcanzó su punto máximo y ocurrió el llamado milagro económico brasileño, en donde Brasil alcanzó la tasa de crecimiento más alta de toda su historia. Brasil era el país subdesarrollado más industrializado de todo el mundo. Y en 1973, Brasil era mucho más rico que México y el doble de rico que Argentina. Sin embargo, y a pesar de que la dictadura brasileña fue menos sangrienta que la dictadura argentina o la chilena, durante este periodo fueron introducidas políticas bastante autoritarias como el Acto Institucional número 5, en donde se removieron muchas garantías constitucionales y se empleó la tortura y las ejecuciones extrajudiciales contra individuos considerados comunistas o subversivos por el gobierno brasileño. Al final, todo este gran crecimiento resultó detrimental para el Brasil, ya que el país comenzó a consumir mucho más recursos de los que realmente podía producir, llegando al punto en que el 80% de todo el petróleo que Brasil consumía era importado. Esto resultó fatal en 1973, cuando los países árabes realizaron un embargo petrolero a Occidente. El inicio del fin de la época dorada brasileña había comenzado. A partir de los años siguientes, el crecimiento brasileño se redujo, la inflación y la deuda externa aumentaron muchísimo, y el país comenzó a tener un grave déficit monetario. A pesar de que los militares intentaron contener la situación con subsidios y regulaciones, en 1982, con la crisis de la deuda latinoamericana, quedó claro que los militares brasileños no podían contener la situación. Rápidamente prepararon la transición a la democracia y en 1985 los militares abandonaron el poder. A partir de 1985, Brasil sufrió un estancamiento económico, endeudamiento e hiperinflación. Y a pesar de que los primeros gobiernos democráticos introdujeron planos destinados a controlar la situación, ninguno fue suficiente. En 1990, Brasil tenía una inflación del 6.800%. Gracias a esto, durante los gobiernos de Itamar Franco y Fernando Henrique Cardoso, en 1992 se introdujo el Plano Real, un paquete de reformas radicales destinadas a aliviar la situación económica del país. Durante este plano se introdujo una nueva moneda, el real brasileño. Se llevaron a cabo una enorme cantidad de privatizaciones con el fin de reducir lo más posible la participación del Estado en la economía. Se cancelaron muchos subsidios, se subieron algunos impuestos, pero también se redujeron los aranceles, con el fin de abrir al país al mundo y atraer inversión y capital extranjero. A corto plazo, el plan fue un éxito. La inflación fue exitosamente contenida y el Estado comenzó a tener suficiente dinero para invertir en algunos programas sociales que redujeron la pobreza y la desigualdad en el país. Pero en el medio-largo plazo fue negativo y terminó definitivamente con la época dorada brasileña. Brasil comenzó un proceso de desindustrialización, comenzó a tener una economía basada mayormente en servicios y el país comenzó a depender de vuelta en la exportación de materias primas como la soya, la carne o el hierro. Si el video te gustó, por favor, dale like y suscríbete. Comparte este video con tus amigos y hasta la próxima.